Muy bien, ahora estamos con el tema 1.4, que son los pasos de la lectura de textos, y vamos a ver cómo es que se componen este proceso que hemos estado viendo sobre la lectura y hablar sobre los pasos que la componen es entender también cómo es que debemos de llevar a cabo nuestra lectura. Generalmente cuando leemos por dos motivos, por obligación o por necesidad, porque tenemos que contestar algún algún tipo de cuestionario o completar algún trabajo o tener que informarnos de algo, pero en realidad si nosotros nos tomáramos el tiempo para realizar estas lecturas estructuradamente, tendríamos mayor comprensión de lo que se está leyendo. Entonces, leer y escribir son dos habilidades que se complementan, puesto que una genera la motivación para el desarrollo de la otra. Gracias a los procesos de lectura y escritura podemos compartir aquello que pensamos y sobre todo perpetuar nuestra historia y la de la comunidad en la que nos desarrollamos. A eso se refiere este tipo de proceso, de pasos para poder leer, de que nosotros podamos a través de lo que escribimos hacer una memoria histórica y que se vaya en generación en generación. Lo que decimos se olvida fácilmente, porque, como dice el dicho por ahí, las palabras se las lleva el viento, pero cuando escribimos, lo que hacemos es dejar un legado, y de hecho por eso es que tenemos gran parte de documentos históricos, archivos históricos, porque ahora ya tenemos ese legado en nuestras manos y ahora conocemos lo que se nos quiso dejar para que nosotros pudiéramos seguir conociendo y desarrollando, ¿no? Entonces, en la escritura y la lectura se realiza la codificación y decodificación de los mensajes. Por un lado, creamos un código y emitimos ideas claras que pueden ser comprendidas por nuestro receptor, codificación, y otra que interpretamos los mensajes que nos son transmitidos a través de que sería el proceso de decodificación, para darles una respuesta. En algún momento de sus estudios ustedes vieron el proceso comunicativo. Bueno, el proceso comunicativo se compone de emisor, receptor, mensaje, canal, código, entorno, ruido, y esos serían básicamente los elementos. A eso se refiere este proceso, ¿no? Para comprender correctamente un mensaje escrito, es importante llevar a cabo el proceso de lectura en las siguientes etapas que voy a mencionarles hoy. Cada uno de estos procesos, muchachos, tiene ciertas preguntas que debería resolverse cuando estamos en ellas, que son las que ustedes van a responder de manera de ejercicio. Así que hay que poner mucha atención a estas preguntas. Empezamos entonces con la primera etapa, que será la prelectura. Y la prelectura es la actividad previa, como su nombre lo indica, a la lectura, y consiste en identificar la información general que se localiza en el texto a través de la organización del contenido, de las gráficas presentadas, de los títulos o subtítulos que componen el texto, del tipo de letra que se emplea, entre otros. Gracias a la prelectura es posible hacer un primer esbozo, es decir, un primer trabajo de lo que nosotros estamos viendo del texto y comenzar a comprender la idea general del mismo. También puede identificarse lo que una persona puede esperar u obtener de la lectura y la posible aplicación de esta a su experiencia. Al buscar información de un tema para una tarea, por ejemplo, no es posible leer todos los textos, sino que descartamos los que por el título o algunas referencias se considera que no tienen la relación con lo que estamos buscando. Entonces ahí es donde empieza el proceso de prelectura. Entonces es muy importante que antes de la lectura se realicen una serie de preguntas que proporcionen un panorama general de lo que se busca obtener. Y por eso es que es importante también leer un resumen del texto para identificar las ideas que el autor resalta y lo que ofrecen de interés al lector. Entonces, en esta etapa de la prelectura, básicamente lo que hacemos es analizar nuestro texto desde su sentido físico. Es decir, qué letra se ocupó. Si es un libro, vamos a irnos a un libro. El tipo de portada, el tamaño de la letra, el tipo de la letra, el índice,
En la contraportada siempre hay una pequeña descripción del libro y también del autor, de su biografía. En fin, que con base en todos esos detalles que tú puedes detectar de tu texto, tú sepas más o menos a lo que vas en tu lectura. Por ejemplo, si yo tengo un libro de matemáticas y en la portada están algunas combinas, algunas tipo de fórmulas matemáticas y todo esto, bueno, pues a leguas voy a saber que va a estar difícil porque son cosas que a lo mejor yo no manejo. Si por ejemplo hay personas que no quieren leer un libro porque lo ven y dicen, oh, son muchas hojas, este libro va a estar bien aburrido, no trae dibujitos. Esa forma parte de la prelectura. Entonces, en la prelectura vamos a responder las siguientes preguntas. Atención porque es para su trabajo. ¿Para qué voy a leer? ¿Qué debo hacer para comprender mejor lo que leo? ¿Qué necesito para realizar una lectura eficaz? ¿Dónde y a qué hora me conviene más leer? ¿Qué debo hacer cuando no comprenda lo que dice un texto? Entonces, todas estas preguntas nos van a dar como un parámetro de hacia dónde queremos llegar con la lectura y bueno, pues vamos a fijarnos en el tipo de texto, el título, el autor, la editorial, el índice general, la distribución del texto, si viene por bloques, por temas, si incluye una sinopsis, en fin, todos esos aspectos son los que debemos de considerar cuando estamos en la etapa de prelectura. Ahora, la siguiente etapa será la etapa de la lectura, que es una etapa importante también. Y la etapa de la lectura es la etapa en la que tú y yo vamos a traducir los símbolos en ideas. La motivación y el interés son en la lectura y logran mejor y se logra una mejor comprensión del texto. A eso es a lo que se trata nuestra lectura. Y la lectura es la etapa que se realiza continuamente. Cuando alguien te envía una carta, cuando ves un anuncio o un letrero en la calle, lees la información que aparece en los comerciales de televisión, subtítulos de películas, publicidad impresa, etcétera, y es una tarea muy importante para tu vida en sociedad. Ser lector es una de las obligaciones más notables y más nobles que tienes como estudiante, ya que la mayoría del conocimiento se transmite de manera escrita. A través de esto, pues tus conocimientos se pueden incrementar. Entonces, para poder identificar o aprovechar correctamente la etapa de la lectura, vamos a responder a ciertas preguntas. Vamos, identificar el tema, de qué se trató el texto, identificar el propósito del autor, cuál es el objetivo del autor al abordar este texto de esta manera, entender la organización de la información, es decir, cómo se relaciona esto con eso, por qué lo origina, cómo se llegó a esto, etcétera. Identificar las ideas centrales, qué conceptos pretenden fundamentar el texto, es decir, qué es lo que movió al autor o qué motivó al autor para escribir sobre ese texto y que ahora tú lo tengas en tus manos. Siguiente pregunta es comparar las ideas de lo que se compone el texto. Esta idea es un ejemplo de esto, ese concepto se contrapone con esta definición, en fin, realizar ese proceso de análisis. A eso se refiere la etapa de la lectura. ¿Okay? Última etapa de nuestro proceso. En la etapa de la lectura podemos hacer analogías, podemos hacer comparaciones con otros textos, en fin, hay varios aspectos que podemos evaluar con respecto a este. Y tenemos ahora el último paso, que es la postlectura. En esta etapa se busca que como estudiante organices la información que leíste y la compares con la adquirida para integrar nuevos conceptos, nuevos conocimientos y aprovechar mejor la información. Es valioso que reconozcas la utilidad de lo aprendido, puesto que te servirá para darle mayor significado y aplicación a tu proceso de aprendizaje. Para realizar esta tarea tienes que llevar a cabo una de las siguientes actividades. Organizadores gráficos, ya sea mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro comparativo. En este vas a poner toda la estructura de tu texto. Por ejemplo, las abejas, y vas a poner cómo nacen, cómo se reproducen, cómo polinizan, cómo recolectan el néctar de las flores, en fin, todo esto. Segundo, tarea que puedes hacer, ilustraciones, un periódico mural o un collage, pero eso ya es más grande. Nos seguiríamos básicamente por la primera parte, ¿no? Así es como analizaríamos la postlectura. Y las respuestas
más bien las preguntas que más o menos nos hacemos para esta etapa es eh, básicas como qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y también podemos redactar algún tipo de resumen sobre lo que leímos y utilizar cualquiera de los organizadores gráficos que mencioné. Y si es un trabajo de investigación, pues hay que preparar una ficha de trabajo que hable del autor, que hable del año, que hable de la editorial, en fin, de todo lo relacionado a ese texto. Entonces, como pueden darse cuenta, estos pasos y estos procesos los pasos de la lectura no son tan complicados, realmente es lo que básicamente tendríamos que hacer para elaborar un resumen o un ensayo de algún tipo de texto y pues eso es lo que nos va a ayudar a poder realizarlo de una forma correcta y con más provecho de lo que podemos imaginar. ¿Ok? Muy bien, pues entonces este fue nuestro tema 1.4, pasos de la lectura de textos. ¿Ok? Así que hay que realizar la actividad correspondiente.